El domingo pasado, hermanos, miramos la primera parte de 4 lecciones que tienen que ver con la disciplina en la iglesia local. La primera parte miramos por qué debería la iglesia practicar la disciplina. Y miramos claramente en las escrituras que las razones que Dios da, una de ellas es porque Dios lo manda, así como en los hogares. Hay 2 instituciones divinas que vienen del cielo, la institución del hogar y la institución que es la iglesia. La institución del hogar también, de la misma manera, la Biblia habla de que debe haber disciplina. Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante, habla de que los padres debemos instruir a nuestros hijos en disciplina. Dios mismo, Hebreos capítulo 12, nos pone bajo disciplina, instrucción, como a los que ha recibido por hijos. La disciplina es un proceso de formación. Y la parte que estamos tocando de la disciplina es una de las partes de esa instrucción, que es el castigo, la corrección. Si es exceptuada la disciplina en los hogares, hermanos, usted sabe cuál es la respuesta. Naciones, países corruptos, llenos de inseguridad y muerte. Cuando en una iglesia se exceptúa la disciplina, es exactamente lo mismo. De hecho, la disciplina es una de las piedras fundamentales que hacen crecer y fortalecer una iglesia local. De otra manera, no es posible. Así que, hermanos, vamos a analizar estos 4 temas. Ya analizamos por qué la iglesia debería practicar disciplina. Las razones, una de ellas es porque Dios lo ha mandado en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros. La razón segunda es porque los miembros lo necesitan. Hay miembros que quieren volver al mundo, al pecado, y dijimos que el plan completo de Dios es para el hombre, la primera parte, arrancar del pecado al pecador, que sus pecados sean perdonados, y la segunda parte, el plan de salvación, es que el cristiano no vuelva, evitar que vuelva al mundo de pecado. Ese es el plan completo de Dios. De otra manera, el hombre estaría desprovisto. La tercera razón que miramos es una forma de mantener la pureza en la iglesia. El pecado debe extirparse, debe quitarse. También evita las divisiones cuando hay falsa doctrina, y la quinta razón, Dios nos advierte a través de ella, porque es pública la acción, y fue público cuando Ananías y Zafira murieron, fue público también cuando los rebelión en Coré, fue público todo, fue una acción que trajo temor al pueblo y también a la iglesia. Así que, hermanos, ya miramos por qué la iglesia debería practicar la disciplina. Ahora miraremos cómo, no por qué, cómo es la disciplina del apartamiento en la iglesia local. Se ve que hay 2 temas más que tendremos primeramente Dios los otros próximos 2 domingos. ¿Cómo es la disciplina del apartamiento? ¿Cómo es exactamente? ¿Y cómo es y cómo no debería ser? Vamos a mirarlo, hermanos, detenidamente, que Dios nos diga y Dios nos enseñe a través de ello. Antes de mirar cómo es importante hacernos una pregunta: ¿quiénes son los candidatos al apartamiento y quiénes no? A través, hermanos, de los casi 40 años que he estado predicando el Evangelio, he visto con tristeza a iglesias locales que llevan a cabo disciplina de miembros que realmente no califican para ser disciplinados. También con tristeza he visto que unos que califican para ser disciplinados no son disciplinados. No hay un criterio amplio de las escrituras en cuanto a quién sí y quién no. Por eso es importante hacer nuestra pregunta antes de ver cómo la iglesia debe disciplinar. ¿Quiénes sí y quién no? Aquí acompáñenme a mirar esto. Y la iglesia es necesario que tenga un buen concepto de quién califica para la disciplina y quién no. Es como cuando los padres, esa pregunta tan grande cuando tenemos hijos pequeños: ¿cuándo? Que es la pregunta que me hice cuando mis hijos estaban pequeños. ¿Cuándo debo poner la vara y cuándo no es de vara? ¿Se han hecho la pregunta los padres que tienen esos niños pequeños? ¿Cuándo es de vara y cuándo no es de vara? Me refiero, de vara es de castigo. ¿Cuándo? El padre y la madre, ambos deben distinguir claramente cuándo es. Así que, hermanos, primero,
Hay una lista de quienes, personajes que claramente son calificados para esta acción correctiva de parte de la iglesia y de parte de Dios. Primero, 1 Corintios 5:9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Cómo había escrito Pablo? En el mismo capítulo 5, verso 1 en adelante, dijo acerca del fornicario que estaba entre la iglesia, que tenía como mujer a la madrastra, esposa de su padre. Así que dice Pablo, ya les escribí que no se junten con los fornicarios. Y ahora explica en el 10 que no absolutamente con los fornicarios del mundo, sino que o con ávaros o ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El cristiano está envuelto en la sociedad, en trabajos, escuelas, etcétera, con personas de esta clase y no puede salir de allí. Así que Pablo explica en realidad lo que él quiso decir en el verso 11. Más yo os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y hermanos, la palabra fuere va a ser una palabra muy importante para identificar quién es y quién no. Fuere fornicario. La palabra fuere fornicario y la palabra llamándose hermanos son otra frase que va a determinar mucho la iglesia quién sí y quién no. Cuando dice llamándose hermano es un cristiano y no es, también específico, no es un hermano que apenas acaba de nacer, porque ese es bajo otro contexto, entender que son niños en el Evangelio y aún no ha madurado, aún no ha recibido una instrucción. Él está trabajando para quitar el pecado y será dócil. Pero aquí es alguien que, llamándose hermano, él quiere vivir una vida como cristiano. La palabra fuere fornicario significa que juega dos papeles. Quiere jugar dos papeles. Ser un cristiano, que se le tome como un cristiano, cristiana, pero también al mismo tiempo quiere estar en fornicación. Fornicación significa relaciones ilícitas. Y cualquier relación ilícita fuera el matrimonio de fornicación. Tal es el caso del fornicario, el capítulo 5, verso 1 en adelante. Él es uno que califica. También en segundo lugar, hermanos amados, el avaro. El avaro. Recuerdo que cuando leí el comentario hermano Wayne, él explicó en este comentario, si mal no me equivoco, dijo, cuando lo escribió, dijo, tengo 60 años en la iglesia de Cristo. Dice, y jamás he visto una iglesia que discipline un avaro. Léalo usted en los comentarios de 1 Corintios 5, verso 11. O fue Bill, no me voy a equivocar, hermanos, quien escribió el comentario de 1 Corintios. Creo que fue Bill, ¿no? Bueno, en fin, ahí lo investigan. Fue Bill y Wayne, pero uno fue uno de los dos. Así que, hermanos, aquí empieza a tornarse, cuando llegamos a la cuarta tema, usted mira lo serio, lo que estamos pisando. Cuando alguien diga, el hermano está predicando estas cosas, usted al final, si abre su corazón, dirá, qué bueno que predicó eso. Porque da escalofrío de pensar en la generación y en el tiempo que estamos viviendo. Porque en uno de los últimos temas da la razón de por qué hoy en día no pasa eso. Un avaro debería ser disciplinado. Pablo está diciendo claramente, el Espíritu Santo, Dios mismo está diciendo que más bien él habló de no juntarse con un fornicario, pero también a un lado un avaro. Y eso es juntarse, no juntarse significa disciplinarse. ¿Sabe de algún avaro en la iglesia? Piensen en eso. Segundo, un idólatra. Un idólatra. Tercero, un maldiciente. Entonces traduzco porque he dicho también en las clases que la palabra maldiciente o la Reina Valera con mucha frecuencia no nos traduce correctamente. O sea, la palabra maldiciente, usando la Nueva Biblia Internacional, usa la palabra calumniador. También Bill y Wayne, nuestros amados hermanos, han traducido correctamente y explicado este texto, que un maldiciente realmente es un calumniador. Piense en los años que tiene en la iglesia. ¿Ha sabido de que algún hermano fue disciplinado por calumniador? ¿Verdad que no? Al menos yo no. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes califican lo que estamos tratando? Un borracho, hermanos. Un borracho. Un calumniador es un loidoros.
Dice, es que no sé qué es calumniador, es alguien injurioso. Inclusive alguien cristiano muy ofensivo. Y la palabra maldiciente es la palabra de loidoros. Muy ofensivo. ¿Has sabido que alguien que es ofensivo entre los cristianos, hablando, ofendiendo? ¿Ha sido disciplinado? No. ¿Por qué? Pablo y el Espíritu Santo tienen la lista a esto. Vuelvo y regresaré a la familia. Dijo hermano Garner que una de las señales cuando tú como padre o madre debes poner vara al hijo sin justificación es cuando te retó en desobediencia. 2, te levantó la voz. 3, te levantó la mano para pegarte. Y lo tengo en la lista porque tuve que estudiarlo cuando mis hijos estaban pequeños para no parar la vara. Y tengo ejemplos también cuando no usarla. En la iglesia, el calumniador debe ser disciplinado según Dios y el Espíritu Santo. Un borracho. Ahora, hermanos, voy a especificar. Un avaro no significa en una acción de avaricia y siendo un cristiano y por ignorancia o por inmadurez hizo una avaricia, debe ser disciplinado inmediatamente. No, no estamos diciendo eso. Que fuere, recuerda la palabra. Quiere jugar a ser un avaro y ser un cristiano todo el tiempo. Quiere ser un maldiciente, no, un calumniador, pero es cristiano y calumnia. Vive doble vida, ese es el punto, por eso califica. No es alguien que de pronto cometió un error, ¿me explico? Borracho. Conozco más de una ocasión en el ministerio de un hermano que tiene debilidad del alcohol y de pronto cayó en el intento de subir y quitar el pecado, por debilidad pecó. ¿Debe ser disciplinado? Uno sí, no. Él debe ser corregido, sí, debe ser enseñado, fortalecido, que se levante. Pero cuando ya hace de su vida borracho muchas veces y quiere ser un cristiano fiel, debe ser disciplinado. ¿Me explico lo que digo? Por eso la palabra fuere y sí, se llama cristiano. Por eso la iglesia identificar bien quién es. Ok, ladrón. Tampoco no se trata que alguien, hermano, me robé un penny. O sea, una monedita, ¿verdad? No. Es alguien que ya está habituado a eso otra vez. ¿Ha sabido de alguien que robó en la iglesia? Alguien que, cristiano robó y fue disciplinado por robo. Casi 40 años y yo no he visto alguien que robó y fue disciplinado. ¿Por qué? Se va a contestar en la cuarta sermón. Ok, hermanos, con el tal ni aún comáis. Ahora, un poco más de quiénes más deben ser disciplinados. Es muy claro, bajo este concepto, criterio, la iglesia debe tomar acción. En 2 Tesalonicenses 3, 6 al 8, habla de aquellos que están desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste nosotros, dice el versículo 6, 2 Tesalonicenses 3, 6. Que os apartéis de todo, hermano, que anda desordenadamente. Y el contexto, versos 7 y 8, él dice, la enseñanza que recibieron de nosotros es que no anduvimos nosotros desordenadamente entre ustedes, no comimos gratuitamente, verso 8, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El desorden significa no estar dentro del modelo patrón bíblico de Dios. Que tú seas responsable sobre tu esposa, sobre tus hijos, del pan diario, el techo diario, etcétera, etcétera. Hermanos, ese es el orden. Que tú cuides tu familia, proveer para tu familia. Y Pablo lo mostró con sus manos. Estar fuera de orden es eso, más comer el pan gratuitamente de otros o gravoso, ser carga a otros. Ahora, ese califica para disciplina. Especifico. No es una circunstancia pasajera donde debe practicarse la benevolencia de alguno, sino una forma otra vez de vivir. Quiere ser cristiano, pero todo el tiempo quiere estar a cuestas del pan de los otros, etcétera, etcétera. Y se llama cristiano. Quiero que me llamen cristiano, sí, pero un cristiano desordenado. Eso no es posible. Eso debe corregirse. Candidato para disciplina. Pues especifico, cada caso tiene un paralelo donde no califica si es algo circunstancial, no una forma de vida. ¿Me explico? Y hermanos, otra vez, creo que tenemos suficiente información quiénes deben ser disciplinados. Y digo con tristeza, a través de los años que tengo predicando, he visto lamentablemente casos que no, inclusive ni la forma. Por eso quiero hacer énfasis. ¿Cuál es la forma que Dios dice? Por amor
y por deber y amor a las almas que se pierden, debe hacerse. ¿Cómo debe hacerse según la palabra de Dios? Sigan conmigo otra vez del recorrido a través de la Biblia. Primero, hermanos, lo primero que debe hacerse es una corrección respaldada estrictamente y apropiadamente con la palabra de Dios. ¿Qué es Dios? Es el que está corrigiendo. ¿Qué es Dios? No somos nosotros. Con frecuencia he visto eso con muchos años, hermanos, lamentablemente, que una disciplina se convierte en algo personal. ¿Por qué? Primer error, porque el que corrige está molesto. Está molesto y no está poniendo a Dios enfrente. Ese es un grave error. La disciplina no se lleva. El papá no está dando vara al hijo porque está enojado. Y es un consejo siempre, hermanos, que seguí y les sugiero que siga. Nunca dé vara pao al bebé cuando usted está enojado. El niño es psicólogo y le nota la cara. Consejo, la iglesia nunca debe corregir a nadie si están molestos. Dios es el que está enemistado con él. Y lo hacemos de parte de Dios con la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es bien importante. Por ejemplo, en el 5:2 1 Corintios y en el 5:13, Pablo dice enfáticamente que le dijo que fuese quitado en medio de vosotros. El 5:13, quiten ese perverso entre vosotros. Pero no se hizo sin, número uno, una corrección. Y esto se infiere que el fornicario fue corregido, pero no se corrigió porque el contexto que es segunda a los Corintios 2:5 y 2:6, el 2:6 dice, le basta a tal persona esta reprensión, esta corrección hecha por muchos. La palabra reprensión está conectada con Tito capítulo 1 y cuando Pablo dijo de los ancianos que con mansedumbre puedan corregir. Si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Y esa es la palabra con mansedumbre. No es personal, es Dios a través del que corrige. En este caso, hermano, debe ser una corrección con Biblia, con texto de la palabra. Tú sabes que Dios, tienes problemas con Dios. Mira, aquí dice el texto. Aquí dice el texto. Una de las causas de por qué la disciplina no ha funcionado, en cuanto pocas veces se ha hecho en algunas ocasiones, en algunas iglesias, me refiero a hispanas, hermanos, es porque no hemos llegado. Hay niños espirituales en la iglesia, hay espirituales y carnales en la iglesia. Y muchas veces predicadores se justifican porque muchos no están dispuestos a apoyar la disciplina. Vuelvo al hogar. ¿Por qué muchas veces la disciplina del hijo no crece, hermano, sanamente? Porque papá le dio vara. ¿Y sabe qué? Y mamá lo abrazó y lo consintió. Mamá no estaba de acuerdo y mamá fue envuelta en los sentimientos de pobrecito, etc. O viceversa. Mamá le dio vara y papá lo abrazó. En la iglesia es necesario que se entienda que es Dios el que manda, que es Dios el que sabe qué es lo mejor, que no es personal, que es Dios el que está mandando esto, que es Dios de amor, pero es un Dios de disciplina y de castigo. Es necesario entender eso, madurar para entender eso. Y muchas veces no ha fallado la disciplina, una acción de la iglesia, porque no todos apoyan eso y se rebelan contra el modelo de Dios. Así que, hermanos, los corintios corrigieron. Déjenme explicarle que también los de Tesalónica tuvieron la oportunidad de emplearse valga redundancia, en un empleo y corregirse. Muchos no lo ven, pero está ahí en 2 Tesalonicenses 3:14. De tal manera que Dios nunca castiga si Dios no ha corregido antes. Note bien lo que dice el 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por nuestra carta, ese señálenlo y no se junten con él. La pregunta es, ¿cuándo tiene la oportunidad de obedecer a lo que se dice en esta carta? Esa es la pregunta, ¿cuándo? Hermanos, y aquí se necesita usar el buen criterio, porque esta carta se leía públicamente. Pero no se identificaron, dijo algunos no están trabajando en algo. Y seguro que la iglesia tenía que haberlas leído por segunda vez, dando oportunidad para que estos hermanos se corrigieran. Y si alguien no acepta este argumento, la pregunta es entonces que explique cuándo. ¿Cuándo se iban a corregir? Si se lee y se identifica en esa misma reunión. ¿Me explico?
Se ha discutido mucho sobre este punto. Hay un paréntesis, Dios no es injusto. Y la segunda oportunidad que se leyera, seguro que ellos sabían que pasar a la siguiente parte, señalarlo y luego no juntarse con ellos. Lo que quiero decir, hermanos, es que hay una corrección siempre. Dios es así, Dios es bueno. En el segundo paso de esta acción disciplinaria o de apartamiento, hermanos, si no hay arrepentimiento, el pecador debe ser, en segundo lugar, señalado, identificado delante de toda la iglesia. Note bien, otra vez, dice el verso 6, bueno, ok, segunda Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece, ahí está lo que decimos por nuestra carta, ese señalarlo, ese es el paso que sigue, señalarlo. La palabra señalar, hermanos, tiene que ver con identificar públicamente y nombre y apellido. Es una acción dura, yo sé, y por eso no es fácil. También las acciones que hacemos con nuestros hijos a veces son duras, no son fáciles porque van en contra de nuestras emociones, pero ¿quieres un criminal en la cárcel o en el panteón? Mejor es ir en contra de los sentimientos. ¿Quieres que tu hermano o hermana no vaya al infierno? Mejor es hacer esto y ayudarle, que tal vez nosotros mismos vayamos allá. En su comentario, hermano Wayne dice en esta parte que algunos no disciplinan porque pues quizás no va a haber ninguna acción de que se sienta mal, porque quizás no comemos con él, etc. Pero él dice que el señalar al infiel y apartarse de él es una forma fuerte de censura pública que le avergüenza, produce una reacción, sea de tristeza o sea de enojo u otra, pero sin duda alguna producirá alguna reacción. Y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. O se va a arrepentir o se va a enojar, pero la iglesia hizo lo que tenía que hacer de parte de su Dios, el intento por ayudar, por salvar. Así que, después de señalar públicamente, el tercer paso, hermanos, es que si aún a estas alturas, señalamiento público, reprensión pública. Déjame decir una cosa, antes de eso, ¿quiere decir con esto que un hermano, hermana o hermanos o familia puede ser corregida antes de la corrección pública? Sí. De hecho, ese es el principio. Puede evitar inclusive la corrección pública, si es humilde. Pero si no, tendrá que ser público. ¿Ve eso? Esto es una comparación, no es lo mismo. El pecado de ofensa personal, Mateo 18, 15, 16 y 7. Note bien que en Mateo 16, 15, 16 y 7 está hablando de que tú y él estando juntos. Si no llevas a 2 o 3 testigos y se arrepiente, no tiene que ir a la iglesia. Pero si no oye ni a los 2 o 3 testigos, ve cómo llega a la iglesia y la iglesia lo tiene por gentil y publicano. Es un proceso, es el concepto bíblico que se aplica aquí. Pero antes de llegar a la reprensión pública hay una reprensión en privado. Y luego, hermanos, ya cuando se corrige y se señala aún, si no hay, escuche bien esto, si aún ante el señalamiento público no hay cambios, todos deben apartarse. Siguiente paso, debe apartarse el pecador. Apartarse significa no tener nada de asociación con él o con ella. El 14 de 3, 2 Tesalonicenses 3, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Dice el 5:11 de primera a los Corintios, escribí que no os juntéis, inclusive, hermanos, dice con tal, ni aún comáis. Hay un apartamiento total, no hay asociación, ni social ni espiritual con el tal. Eso claramente lo dice el texto. En otra palabra, es una acción donde aún se intenta rescatar al pecador. Lo voy a explicar en el tercer tema, creo, para qué la disciplina, que no se malinterprete, debe ser interpretada a la luz del pensar de Dios. Pero es una acción que pone en evidencia que hay una separación entre el bien y el mal, el justo y el injusto. Hermanos, esta ya lo expliqué antes en unos sermones anteriormente. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver agua con aceite? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí se acuerda de eso? Es bien importante entender que Dios no tiene nada que ver con el pecado. El pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento siempre tuvo en la mente lo que Dios quería, que fuera una nación santa, pura,
De hecho, estamos estudiando Levíticos y ahí hay instrucciones de lavar, de limpiar, de purificar. No hay nada que ver el pecado con la iniquidad, con la injusticia. Amós 3:3, esta separación hace referencia a esto. Amós 3:3 y 4. ¿Van a andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Absolutamente no. ¿Ruge el león en la selva sin haber presa? No ruge. Concepto de, ¿cómo se dice? Se me fue la idea. Un concepto muy sencillo, hermano, donde se usa el criterio, muy sencillo, no ruge. ¿Da el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Tampoco, es muy simple. Así que, ¿pueden dar dos juntos si no están de acuerdo? No, no puede. Dios lo establece. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, según de los Corintios 6:14. Note bien, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando la iglesia obedece a esto, es porque la iglesia entiende quién es Dios. ¿Qué es ser un cristiano en verdad? Y hermanos, debe ser separado. Ok, entonces el propósito es causar tristeza de las consecuencias que trae el pecado. Nadie se entristece si no es castigado. Vuelvo al tema del niño. Estaba triste, pero papá lo abrazó o mamá lo abrazó. No se unificó la disciplina por los padres. Y por eso son padres que producen hijos que no son sanos, no están bien. Repito, hermano, no es un tema agradable, ¿verdad? No están los dos emocionados, ni a mí mismo, pero es un tema necesario, usted lo mirará al final. Ok, hermano, note bien, el propósito es entristecer. En 2 Corintios 2:7 dice que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El hecho de que este fornicario fue separado se entristeció en gran manera. En el tiempo del Pablo, que escribió a los Corintios, había una fiesta que se llamaban fiestas de amor o ágape. Ellos comían, Judas según dice que había unos que comían impúdicamente, pero mientras otros, una fiesta de amor para ellos era algo muy especial, una comida donde se expresaba el amor unos a otros. Este fornicario fue exceptuado de eso, aún en lo social, vuelvo a repetir, para que él fuera entristecido y él entendiese que había hecho mal. Él, gracias a Dios, tuvo buenos resultados con la iglesia, hermanos. Él se recuperó, se salvó. Y la tristeza, dice 2 Corintios 7:9 y 10, la tristeza que viene de Dios, esa es una tristeza muy buena, porque produce arrepentimiento, dice el 7:9. Es el 7:9. Y 7:10 también lo dice. Así que, hermanos, hay otro paso más después de apartarse. Déjame decirle con tristeza que también he visto ejemplos de iglesias que se han apartado y nunca jamás les han buscado o hablado. Eso es evidencia que es un asunto personal. Entonces, hay un paso más que la iglesia. Estoy hablando de la iglesia, estamos hablando de todos, hombres y mujeres. Tenemos que hacer algo más. El texto, hermanos, enseña claramente en el cuarto lugar, después de separarse, hay que seguir amonestándole mientras haya oportunidad. Lo encuentras por casualidad o lo buscas, hay que amonestarlo. Nunca tratarle como enemigo, porque no es asunto personal ni de la iglesia, ni el predicador, ni de los ancianos. Es asunto de Dios, obediencia a Dios. Es una acción que se está siguiendo de Dios. Hermano, note bien el texto 2 Tesalonicenses 3:15. No se junte con él para que se avergüence. 3:15, 2 Tesalonicenses. Mas no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como hermano. Estamos estudiando los jueves sobre unos a otros. Uno de los principales problemas, he dicho, hermanos, es que no nos aceptamos realmente lo que somos, hermanos. ¿Qué es más? Dejen un ejercicio. La sangre de los López, Barreras, Aguillón, ¿qué son los más grandes lazos? O la sangre de Cristo, eso es más grande. Pero no hemos llegado a ese punto, esa es la verdad. Por eso, la verdad, muchos lo toman personal, inclusive sienten coraje contra el pecador y no le vuelven a buscar. Ese plan está inconcluso, incompleto. Hay que amonestarle como tu hermano en Cristo, que debe dolerte en tu corazón, que se va a perder.
Y te lo encontraste en Walmart, hermano, ¿cómo estás? Bien. Hoy te invito a comer. No, antes de eso, por favor. Me duele mi corazón al verte el destino que te espera. Una amonestación, explico, no sé si define la palabra. Sí, una amonestación es un nouteteo. Un nouteteo, amonestación griego, significa traer a la mente y advertir. Hermano, ¿vale la pena mantener tu orgullo, hermano? ¿Vale la pena no reconocer el error que claramente te señalamos con la Biblia? Que te pierdas. Piensa en eso. Y ponerlo en la mente, ponerlo en la mente. Y ese, hermanos, es un paso muy importante. Por eso dice Pablo a los Corintios en el 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, advertirnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Cuando leemos esos versículos de ser idólatra, etcétera, fornicar, decimos, no, nos tiene que pasar a nosotros. Nos amonestan, nos llaman la atención. Ahora usted puede decir, hermanos, bueno, ya, y ya es todo. No, hay un quinto paso que la iglesia debe hacer para que sea completo. Que, hermanos, si en caso de que se contrista, que si lo hacemos bien, como una operación, hay resultados. Nuevamente, con tristeza lo digo, tengo 40 casi, a lo mejor más o no menos, pero hermanos, no estoy alardeando de eso, quería tener 20 para ser más joven. Pero me duele mi corazón de que casi 40 años no he visto una iglesia que haya disciplinado, las pocas que disciplinaron, nunca he visto un resultado bueno en mi vida. Quiero preguntar a alguien más de más experiencia. ¿Y sabe por qué? Porque creo que no se ha hecho correctamente según Dios. Porque en algún punto se falla. Y la iglesia debe tener bien claro, grave esto, porque es parte. Tu acción en algún momento se va a necesitar. No creo que un hijo nunca necesite una vara. O es un modelo especial que vino, edición de Dios. O simplemente los padres fallaron en poner la vara alguna vez. Entonces, si esto tiene que ver contigo, miembro de la iglesia, graba esto para que lo hagas y lo hagas bien. Porque somos la iglesia la que hacemos esto. Quinto paso. En caso de que haya un arrepentimiento que esperamos en Dios, así sea, genuino y sincero, hermanos, es necesario perdonar y consolar. Vea esto, 2 Corintios 2, versos 7 y verso 8. ¿Qué hay que hacer? Así que al contrario, ustedes más bien debéis perdonarle y consolarle. A la iglesia, una cosa que estaba equivocándose es que no levantaba el castigo al fornicario. Y le dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor con él. ¿Qué es este proceso? Hermanos, perdonar significa, vamos a olvidarlo. Se humilló y dijo, hermano, lo reconozco. Bien, todo, desde el más pequeño hasta el más grande, hombre y mujer en la iglesia, hermanos, deben practicar lo que Dios dijo, no nos acordamos. Y si alguien saca de nuevo, es que yo, entonces no lo perdonaste. Es necesario hacer esto. Perdónale con verdad, como Dios dice, consuélalo, abrázalo. Y 3, confirma el amor. ¿Qué significa? Te amé, te amo y te seguiré amando, como siempre. Es necesario en este quinto paso. Porque a cualquiera puede suceder. Es la ley y la regla de oro. Porque si tú no haces así cuando te toque, entonces es posible. Va a ser muy duro para ti. Hermanos, confirma el amor con él. En conclusión, ¿cómo es la disciplina del apartamiento? Dijimos que es necesario y muy necesario para la iglesia tener muy claro quién requiere la disciplina y quién no, para no equivocarnos. Una corrección respaldada por la palabra, señalar al pecador públicamente si no hay arrepentimiento, apartarse y ni aun comer con él o con ella, con ellos, si es necesario, porque así lo manda Dios, seguir amonestando, advirtiendo con la esperanza y orando que haga cambios, y por último, perdonar, consolar y confirmar el amor en caso de que haya arrepentimiento genuino. Que hermanos, una cosa que confiamos y yo creo que están de acuerdo conmigo y con Dios y el Espíritu Santo, que si se hace bien,
habrá buenos resultados. Si no se hace bien, no hay buenos resultados. Eso estamos seguros. Si es que estamos atendiendo el tema de la disciplina, el apartamiento en la iglesia local, ya vimos por qué la iglesia debería practicar la disciplina, cómo es la disciplina del apartamiento y próximo domingo, con el favor de Dios, para qué es la disciplina del apartamiento, cosa que la iglesia debe tener muy en claro y en todo momento de proceso, de principio a fin. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Que Dios nos ayude, nos será el próximo domingo, hermanos. Continuemos esta serie de lecciones necesarias para la iglesia. Te pones de pie, vamos a cantar un himno. Gracias por haber venido y estar aquí. Vamos a cantar el himno 164. Vives tú solo por Cristo Jesús. ¿Estás bien realmente con Dios? ¿No eres un cristiano? Aún no has venido a las aguas del bautismo. Y dice, oh, bueno, si eso me espera, mejor disciplina, mejor no venir. No. Hebreos 12, Dios disciplina que Él recibe por hijo. Y tú eres un hijo, tenemos que aceptar esa disciplina. No tienes que pasar por este proceso si no quieres. Es cuestión de ser humilde y dejar, Señor, guía mi vida. Hoy en día te confieso con mis labios porque lo creo en el corazón y quiero confesarlo con mi boca. Estás aquí, te invitamos mientras cantamos el himno. Vives tú solo por Cristo Jesús. Vives tú solo por Cristo Jesús. Estás tú bien.